primeros 7 presidentes que tuvo la iglesia mientras la mensajera del Señor estuvo de pie, estuvo viva. El primer presidente de la Asociación General fue John Byton. El segundo, James White. El tercero, John Andrews. Volvió a repetir James White. Vino George Butler. Después volvió a repetir James White. Nuevamente volvió a repetir George Butler. Ahora llega un nuevo presidente, Andrés Olsen. Llega otro nuevo presidente, George Irwin, 1897. Y en la época cuando la mensajera del Señor pasa a descansar en el mensaje de los 3 ángeles para resucitar en la resurrección especial, el que estaba al frente de la iglesia adventista del séptimo día era el pastor Arthur Grosvenor Daniels. Él era el que estaba al frente de la iglesia. Quiero ahora mostrarles este sermón que dio este presidente. Yo he predicado las trompetas a la luz de James White. He predicado las trompetas a la luz de John Nevis Andrews. Y sé que ellos tenían esta interpretación de las trompetas como aparece en el diagrama. Ellos la tenían así. Pero ahora vamos a mirarlo desde el ámbito de los presidentes. Ya no de escritores, ya no de teólogos, porque todos ellos eran teólogos, aunque a muchos no les guste, eran teólogos. Y eran a los hombres que Dios en su comienzo, como leímos en la cita, utilizó para colocar las bases, el fundamento, el método de interpretación, las creencias de este remanente. Este presidente que estaba al frente de la iglesia publicó un sermón. El sermón de A.G. Daniels, presidente y teólogo de la iglesia. Y miren lo que él va a decir. Esto ustedes lo pueden encontrar en el boletín de la Conferencia General del 31 de marzo de 1903. Y él va a citar las líneas de la profecía que nosotros hemos venido estudiando. Dice el pastor y teólogo Daniels: las escrituras, el sermón se llama Nuestro tiempo, nuestro trabajo y providencias de apertura. Le está hablando a todos los delegados de la iglesia adventista. Le está hablando a pastores de iglesia. Le está hablando a otros teólogos. Y le está hablando a la iglesia en general. Y él dice: las escrituras nos guían muy claramente en nuestro estudio con referencia al tiempo en que vivimos y al gran movimiento con el que estamos conectados. Encontramos en la carta de Pablo a los tesalonicenses 2 advertencias diferentes. Pero hermanos, de los tiempos y las estaciones no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor viene como ladrón en la noche. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces la destrucción repentina viene sobre ellos, como el trabajo de la mujer con un hijo, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que ese día os sorprenda como ladrón. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como lo hacen los demás. Va a seguir diciendo el pastor Daniels. Ahora parece que los tesalonicenses obtuvieron una visión equivocada con respecto a su tiempo en relación con la segunda venida.
Así, en su segunda carta a ellos, Pablo les advierte y les da más instrucciones. Ahora os suplicamos, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y por nuestra reunión con Él, para que no seáis prontos sacudidos o movidos en la mente, ni turbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta o letra, como de nosotros. Como que el día de Cristo está cerca. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque aquel día no vendrá a menos que venga primero la apostasía y ese hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición, que se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios o que es adorado, para que él como Dios se siente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que él es Dios. Está hablando de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 8. Está citando el misterio de iniquidad. ¿No os acordáis de que cuando aún estaba con vosotros os dije estas cosas? Y ahora sabéis lo que retiene, para que pueda ser revelado en su tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya obra. Solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Es a saber, el paganismo. Y ahora miren lo que va a comenzar a decir. De esto se desprende claramente que no siempre ha sido apropiado que los hombres busquen a Cristo para verlo venir en sus días. Siempre ha sido claramente enseñado por la iglesia que Cristo vendría. Enoc enseñó esto, Abraham lo enseñó, todos los patriarcas, profetas y apóstoles lo enseñaron de la manera más clara y enfática. Pero ninguno de ellos enseñó que Cristo iba a venir y establecer su reino eterno de gloria en su generación. Todos decían Cristo viene, pero no decían en su generación. Sin embargo, los tesalonicenses fueron engañados y ellos decían que iba a venir en su generación. Por eso el apóstol Pablo les vuelve a escribir la segunda carta a los tesalonicenses y les dice: Cristo no va a venir en nuestra generación porque primero tiene que venir la apostasía. Luego tiene que ser quitado el paganismo y entonces se tiene que poner el misterio de iniquidad. Ahora, dice el pastor Daniels, y cuando la iglesia tesalonicense obtuvo la idea de que iban a ver a Cristo venir en gloria, Pablo rápidamente los corrigió. Pero una generación vendría en el escenario de la acción que verá a Cristo venir en su gloria. Esa generación estará justificada en buscarla. Y ahora miren de qué generación va a empezar a hablar el pastor Daniels, presidente de la iglesia y teólogo de la iglesia. La iglesia que vive en ese momento o en esa generación será comisionada por Dios para dar al mundo una advertencia con respecto a ese evento. Nosotros, como pueblo, miren lo que dice, creemos que ha llegado la hora de que Cristo cierre su obra y regrese a la tierra por su iglesia. Creemos que la evidencia es abundante, clara e inconfundible. Y creemos que Dios nos ha comisionado para tomar esta evidencia y anunciarla a todo el mundo. ¿Estamos en lo cierto en esta afirmación? Está haciendo una pregunta. Y ahora miren lo que contestan pastores, médicos, la iglesia en común, los teólogos que están ahí y los expresidentes que estaban vivos en ese tiempo. Miren lo que contestan. Las voces dicen: sí, Señor.
¿Es esta la verdad o seguimos fábulas astutamente ideadas? Esa es la cuestión a la que debemos enfrentarnos aquí, como nunca antes la hemos afrontado. ¿Estamos en tierra firme? ¿Tenemos la verdad? Ha llegado la hora de que la iglesia de Dios se levante y proclame al mundo que su rey viene. Está haciendo un poderoso llamado a pastores, a médicos, a ministros, a la iglesia, a todos en general que están ahí en esta conferencia general. Representantes de toda la iglesia adventista. Va a continuar el pastor en su sermón hablando de los tiempos. Y miren lo que dice. Deseo dedicar la iglesia. Va a seguir diciendo en su disertación el pastor Daniels, presidente de la iglesia. Sigue diciendo, ¿todo esto significan lo mismo? ¿Todos estos periodos y características se aplican al mismo tiempo? ¿Se enfocan en el mismo lugar? Y la respuesta es, lo hacen. ¿En qué tiempo se enfocan? En la misma línea profética. Se puede demostrar tan claramente como un rayo del sol que todas estas referencias se aplican a una y la misma cosa, al mismo periodo, a la misma generación, al mismo movimiento. Se puede demostrar claramente que esta es la generación a la que se aplican y que el mensaje del tercer ángel es el movimiento preciso al que se refieren. Sigue diciendo, el apóstol, cuando habla de que vendría primero la apostasía y luego se revelaría el hombre de pecado, el apóstol aquí se refiere a la profecía de Daniel. El hombre de pecado es el mismo cuerno pequeño del 7º capítulo de Daniel. Está citando la primera línea que miramos aquí. Miramos nosotros Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, esa Roma pagana, luego la Roma papal. Y está citando ahora el 538, cuando subió a la supremacía papal el hombre de pecado. Y ahora miren lo que va a decir del hombre de pecado el pastor Daniels. Los hechos concernientes a ese hombre de pecado son estos. La iglesia se apartará de Dios, la apostasía, y pondrá a un hombre en el lugar de Dios. Usurpará el lugar de Dios, la autoridad de Dios y las prerrogativas de Dios en el mundo, entre los hombres. Se convertirá en un poder supremo y mantendrá esa supremacía durante 1260 años. Está citando esta línea de la profecía del 538 a 1798, donde nos habla en Daniel 7:25 del cuerno pequeño y donde nos habla en Apocalipsis 13:5 de ese dragón.
y que tiene un periodo profético de 1260 días. Utilizando el método de interpretación de Miller, que un día es igual a un año, son 1260 años, comenzando en el 538 y terminando en 1798. Ahorita lo va a recalcar el pastor Daniels. Sigue diciendo, al final de ese periodo, su supremacía se romperá. Y esto marcará el comienzo del fin. Así que tenemos el comienzo del fin, cuando se le corta su supremacía papal. Son los 1798. Ahí comienza el tiempo de el fin. Sigue diciendo el pastor Daniels. Al comienzo de la supremacía del papado fue en el 538 después de Cristo. Su supremacía se rompió en 1798 después de Cristo. En ese momento, el periodo profético llegó a su fin. El año 1798 marca el comienzo del periodo definido y específico llamado el tiempo del fin. Note el significado de la expresión, el tiempo del fin. No es el fin de los tiempos, sino el tiempo del fin. El tiempo que conduce al fin, es decir, a la segunda venida. El tiempo de preparación para el fin. El tiempo que marcará el comienzo del final. Este es el significado de esta expresión que se utiliza para designar el periodo o la generación que va a estar antes de que Cristo venga. El periodo justo antes de la segunda venida. Por lo tanto, entendemos que a partir de 1798, el mundo y la iglesia entrarán en un periodo durante el cual se haría toda preparación para el fin de todas las cosas. Un periodo en el que Dios se haría cargo de los asuntos y la organizaría según su propia voluntad divina, guiando a su iglesia, restaurando sus dones y tomando el mando de los asuntos en la tierra hasta tal punto que Él terminará su obra y acortarlo en justicia, consumando así el gran plan y propósito que Él ha estado llevando a cabo durante tantos siglos. Hay abundante evidencia de que en 1798 Dios definitivamente se hizo cargo de los asuntos de los hombres para preparar el camino para su obra final. Y aquí miren lo que él va a comenzar a decir. Ya ahora va a hablar de la cuarta línea de la profecía, de las trompetas. Y miren, y analicemos y meditemos las palabras que él va a decir. Ahora, yo quiero que usted se imagine, medite, piense. Si usted estuviera en 1903, en esa conferencia general donde asisten todos los delegados, donde asisten los miembros que pueden asistir, donde están los teólogos, donde están los directores, donde están todos los miembros, tanto en cargos como en ser simplemente un miembro de iglesia ahí. Y van a escuchar a un sermón del presidente de la Asociación General. Y ustedes miren lo que el presidente de la iglesia en aquel entonces predicaba de las trompetas. Porque hoy en día se dice que no estaban de acuerdo, que teníamos una interpretación falsa, que ellos no comprendieron el estudio de las trompetas, que las trompetas no eran para su tiempo.
Pero aquí no está hablando cualquier persona, aparte de que está sentada en ese sermón, escuchando cuidadosamente la mensajera del Señor. El presidente está predicando de las trompetas. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó hablar a un presidente acerca de las 7 trompetas? Yo no lo he escuchado hasta ahorita. Pero cuando estaba yo leyendo este sermón, el Señor me redobló el ánimo para seguir predicando esto. Porque miren, el Señor está mandando todas las evidencias para que nosotros conozcamos la verdad y para que nosotros conozcamos la mentira. Para que nosotros conozcamos el verdadero fundamento y conozcamos el falso fundamento, para que nosotros conozcamos la verdadera interpretación de la profecía y también podamos conocer la falsa interpretación de la profecía. Porque es necesario que antes de que se coloque el sello del Dios vivo sobre los siervos de Dios, deben de saber lo que creen, lo que enseñan, lo que piensan y lo que practican. Y miren lo que va a preguntar el pastor, teólogo y presidente A.G. Daniels. Miren lo que él dice. En este periodo conocido como el tiempo del fin, tenemos la terminación, el punto focal de una serie de otros periodos proféticos importantes. Miren lo que está diciendo, serie de otros periodos proféticos importantes. Y fíjense lo que va a comenzar a citar. Me referí a uno o dos que se mencionaron en el discurso de anoche. Primero, viene el presidente A.G. Daniels a decir, en el periodo conocido como el tiempo del fin, tenemos la terminación de la 6ª trompeta del libro de Apocalipsis. Eso ocurrió el 11 de agosto de 1840. Está citando esta fecha. 11 de agosto de 1840. Está citando la finalización de la 6ª trompeta. No lo está citando cualquier hombre, lo está citando el presidente de la Iglesia Adventista en 1903. Y está sentada en medio de esa conferencia general la mensajera del Señor, la Helena Harmon, la hermana Elena White, porque ella también predicó en esa conferencia general. Ahí estaba ella sentada. Ahí estaban en esa misma conferencia el pastor Wagoner, el pastor Jones. Ahí estaban ellos sentados también, entre otros pastores conocidos. Ahora miren lo que va a seguir diciendo el pastor Daniels. Tenemos en este periodo también la apertura de la 7ª trompeta, que llegó en 1844. ¿Cuándo llegó la 7ª trompeta? En 1844. Ahora les voy a poner solamente para que ustedes vayan a revisar lo que por lo menos este servidor ha mirado. Número 1, en este diagrama las trompetas, la 7ª trompeta está hacia el futuro. Las 7 trompetas, así que la 7ª trompeta, una, o ya sonó en el pasado y terminó de sonar, o 2, apenas va a sonar en el futuro. Si eso se mueve y si esos 2 pensamientos están en su mente, eso quiere decir que usted tiene otro fundamento.
Porque de acuerdo a lo que leímos esta noche, la séptima trompeta comenzó en 1844 y terminará después del milenio. Es decir, estamos en la séptima trompeta. Si usted dice que la séptima trompeta ya terminó en el pasado, usted tiene otro fundamento, no el de los primeros 50 años del adventismo histórico. Y usted está del lado del fundamento equivocado. Ahora, si usted dice que estas 7 trompetas están para el futuro, entonces usted tiene que colocar todos los eventos que va a citar en este momento el pastor A.G. Daniels. De igual manera, si usted va y mira esta serie de videos, una serie nueva, no tiene más que 2 años de viejo. En esta nueva serie de las 7 trompetas, usted va a encontrar una nueva reinterpretación de las 7 trompetas. La primera comenzando en el día del Pentecostés y terminando la séptima en la segunda venida de Cristo. Ahora, en esta serie de las 7 trompetas, usted va a encontrar que de acuerdo al expositor, no se ha tocado la séptima trompeta y estamos en la sexta trompeta. La séptima trompeta está para el futuro. Ahora les hago la pregunta. Si nos quedamos con este nuevo fundamento, con esta nueva reinterpretación de las trompetas, ¿en qué fundamento está usted parado? ¿En el que Dios estableció o en el que los hombres están colocando en este nuevo caminar? Yo lo invito a que solamente vaya usted a mirar el primer sermón de este expositor y ustedes van a encontrar cómo en este nuevo fundamento nos han cambiado la interpretación de las trompetas. ¿Y saben qué es lo que más me sorprende a mí? Que jamás pasó por mi mente pensar que en los que tanto se ha colocado la confianza como mensajeros de Dios iban a colocar otro fundamento. Cuando yo llegué al adventismo, yo escuchaba a estos pastores que enseñan este nuevo fundamento. Y yo creía que este era el fundamento que Dios había dado. Pero posteriormente comencé a mirar que no estaban de acuerdo en sus interpretaciones. No estaban de acuerdo, que habían varias interpretaciones. Y entonces empecé a notar que empezaron algunos a colocar fechas para estas trompetas. Y conforme no se fueron dando las fechas, empezaron a mover las trompetas a diferentes fechas. Posteriormente comencé a mirar también que los tiempos de Daniel no se ponían de acuerdo. Y empezaron de igual manera a colocar tiempos para esos eventos proféticos. Y cuando no llegaba ese tiempo, los movían más hacia el futuro. Y no había un orden, una armonía. Pero jamás por mi mente me pensó que realmente los que han colocado otro fundamento son los que en tanta confianza le han puesto los que muchos de nosotros consideramos como verdaderos reformadores del adventismo, cuando en realidad ellos son los que han cambiado y han puesto otro fundamento. Yo les estoy mostrando aquí la serie de Esteban Bor, pero ustedes pueden ir a mirar la serie de Hugo Gambetta. Ustedes pueden ir a mirar
las predicaciones de Daniel Cúcaro, las predicaciones de David Gate, las predicaciones de Juan Rivera, las predicaciones de otros pastores como Ángel Manuel Rodríguez, tanto dentro como fuera del adventismo, y hay diferentes interpretaciones. Pero cuando de repente empecé a notar que la mensajera del Señor nos exhorta y nos anima a regresar a los primeros años del adventismo histórico, me doy cuenta que todos tenían una armonía en la línea de las trompetas. Comencé a leer al pastor John Nevis Andrews y me enteré que él estaba en armonía con James White, que estaba en armonía con José Bates, que estaba en armonía con Urias Smith, que estaba en armonía con Waggoner, con Jones. Y últimamente me vengo a enterar que también hasta los presidentes estaban en armonía con estas 8 líneas de la profecía de Daniel y del Apocalipsis. Entonces me hice la pregunta, ¿a quién le creo o a quién le doy la razón de tener la verdad? Y llegué a la conclusión de que unos están equivocados y los otros están en lo cierto, o que nos han cambiado, como dice la mensajera del Señor, nuestras doctrinas, nuestras creencias y nuestras interpretaciones de las líneas de la profecía de Daniel y del Apocalipsis. Y tristemente tuve que aceptar que en los que tantos años uno había puesto su confianza ciegamente, están equivocados. Ellos son los que han traído un nuevo fundamento, una nueva interpretación. Nos han cambiado lo que creíamos al principio. Y por eso el adventismo hoy en día no conoce lo que antes como remanente Dios nos había dado por medio del estudio con oración de la palabra de Dios y corroborado por los testimonios del don de profecía. El pastor Daniels nos va a decir lo que creían todos unánimes en un sentir, en un pensar y en un querer sobre estas líneas de la profecía. Dice él, tenemos en este periodo también la apertura de la séptima trompeta que llegó en 1844. Este evento marcó el comienzo de la hora llamada la hora de su juicio. Por eso es que se mira en la séptima trompeta el templo de Dios, el arca del pacto, y Cristo pasa al lugar santísimo dentro de la séptima trompeta. La apertura de la séptima trompeta marcó también el comienzo de esa obra llamada la consumación del misterio de Dios. Eso está dentro de la séptima trompeta. Apocalipsis capítulo 10, versículos 6 y 7. Esto fue aproximadamente medio siglo después de que comenzara el tiempo del fin. Claro, si usted coloca 1798 más 50 años, le va a llegar cerca de 1844. Y ahora dice, y hace aproximadamente medio siglo, aproximadamente a medio camino entre el comienzo del tiempo del fin y el tiempo presente. Es decir, si usted a 1844 le suma medio siglo, estamos hablando cerca de 1903, cuando él está dando este sermón. Sigue diciendo, por estas profecías
Somos llevados a ese tiempo definido. Nadie puede negar estas líneas de profecía. ¿Se dan cuenta? Nadie. Pero hoy en día, la nueva teología, los nuevos pastores, los nuevos teólogos sí están negando estas líneas de la profecía. Ellos la están negando. Y el pueblo le cree ciegamente a estos hombres. Yo le doy gracias a Dios porque Él está sacando todas estas evidencias a la luz para desenmascarar el error, para desenmascarar la mentira, para dar a conocer a aquel de corazón sincero y que busca la verdad. ¿Cuál es la verdad? Por eso Dios está permitiendo esta lluvia de conocimiento, esta lluvia de evidencias y de testimonios para que usted y yo tomemos una posición y un lado. Sigue diciendo el pastor Daniels. Los he predicado muchas veces. ¿Qué ha predicado muchas veces? Estas líneas de profecía. Y nunca, miren lo que él va a decir, y nunca he tenido un hombre que se presente para cuestionar o refutar seriamente la posición que tomamos con respecto a la terminación de la sexta trompeta el día 11 de agosto de 1840. Él está diciendo y está afirmando que Dios dio el conocimiento y la correcta interpretación de la sexta trompeta y de la séptima trompeta y de la quinta y de la cuarta y de la tercera y de la segunda y de la primera. Y él está diciendo, no he encontrado ningún hombre que pueda refutar o cuestionar el cumplimiento de esta sexta trompeta. Y no solamente eso, miren lo que él va a seguir diciendo. Nunca he tenido un hombre que cuestione seriamente nuestra posición con respecto a la apertura de la séptima trompeta en 1844. ¿Lo has hecho? Es decir, él le pregunta a todo pastor, ministro, teólogo, miembro de la iglesia, ustedes lo han hecho, ustedes han cuestionado la apertura de la séptima trompeta, han cuestionado la sexta trompeta y su cumplimiento, han cuestionado el día del juicio, el comienzo de la consumación del misterio. Ustedes han cuestionado estas líneas proféticas. Y miren lo que responde la audiencia. Voces contestan no. Y si ellos contestan no, es porque todos estaban en armonía en base a las líneas de la profecía. Sin embargo, hoy en día, usted va a notar que los teólogos sí cuestionan nuestra posición. Los teólogos sí cuestionan la apertura de la séptima trompeta. Los teólogos sí cuestionan la sexta trompeta. Los teólogos cuestionan la hora de su juicio, cuestionan las 2300 tardes y mañanas, cuestionan los 1260 días, los 1290, los 1335. Ellos sí lo cuestionan. Algunos laicos disidentes del adventismo histórico cuestionan estos tiempos y estas interpretaciones, pero en 1903 todos estaban unánimes en las 8 líneas de interpretación de la profecía. El pastor Daniel está haciendo testimonio. Y miren lo que cuenta como testimonio. Una vez, dice Daniels, al final de una charla sobre la séptima trompeta, su significado y los eventos que iban a tener lugar bajo ella, un caballero vino a mí y me dijo: Señor Daniels, estoy profundamente conmovido por los hechos que se han sacado a la luz con respecto a esta profecía
Y esta vez, mientras estaba sentado aquí esta noche, me dije a mí mismo, si esto es cierto, lo de la séptima trompeta y sus mensajes y sus eventos, si es un hecho que la séptima trompeta comenzó a sonar en 1844, si bajo su sonido el evangelio de Jesucristo ha de ser terminado y el reino ha de ser dado a los santos del Altísimo, este es el periodo más emocionante que el mundo jamás haya visto. Y se le da a la iglesia el mensaje más solemne jamás encomendado a los hombres. Ustedes, dice este hombre que le está diciendo a Daniels, dijo que entienden esto y que lo creen y afirman ser llamados por este mensaje. Miren que hasta el hombre que está hablando con Daniels está diciendo, ustedes que están en común acuerdo en todos estos mensajes y en todas estas posiciones proféticas y que están de acuerdo en que la séptima trompeta comenzó a sonar en 1844 y lo creen y afirman ser llamados por este mensaje, deberían ser las personas más tremendamente fervientes sobre la faz de la tierra. Y la congregación responde, amén. Dice Daniel, nunca he tenido un hombre que se levante y cuestione seriamente nuestra posición sobre estas profecías. Hoy en día ya las cuestionan. Si el pastor Daniel se estuviera vivo y mirara cómo está nuestra teología, cómo está nuestra iglesia, cómo está por lo que tanto ellos trabajaron, cómo está por lo que tanto ellos se desvelaron, cómo está esta iglesia por la que tanto lloraron, por la que tanto oraron, por la que tanto ayunaron, por la que tanto sacrificio hicieron. No la reconocerían como la iglesia por la cual ellos trabajaron duramente. Dice Daniel, nunca he tenido un hombre que se levante y cuestione seriamente nuestra posición sobre estas profecías, pero he visto a muchos hombres rendirse a los hechos establecidos en estas profecías. Y eso es lo que yo le pido a Dios, que ojalá al presentar estas evidencias, muchos o pocos, pero sinceros de corazón, se puedan rendir a la verdad, se puedan rendir a la evidencia tan grande que Dios nos está mostrando para reconocer que hemos colocado nuestros ojos en otros fundamentos, que hemos colocado nuestros ojos en falsos dirigentes, que hemos colocado nuestros ojos en una falsa interpretación de la profecía. Y ojalá que estas evidencias nos hagan ser humildes para aceptar que hemos errado y que estamos engañados. Pero que Dios en su misericordia está mandando todos estos testimonios para que veamos la luz de la verdad. Y si conscientemente decidimos rechazar esta luz, lastimosamente, o la luz nos hace ver o la luz nos enceguece. Porque en una ocasión Cristo les dijo a los fariseos, mas por cuanto vistes, vuestro pecado permanece en vosotros. Si no hubieran visto, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado está delante de vosotros. Así de igual manera, nadie va a poder decir en aquel tiempo, yo no miré, yo no conocí, porque tenemos todos los testimonios y todas las evidencias a nuestro alcance. Solamente aquel que caiga sobre él ese espíritu de oscuridad que Dios permite que le llegue para que crean la mentira, son los que realmente endurecerán su corazón. Miren lo que sigue diciendo Daniel.
Pero muchos de nosotros los hemos pasado por alto y los hemos tratado con indiferencia, estas líneas proféticas, y como cosas comunes, hasta que han perdido en gran medida su poder emocionante y poderoso sobre nuestros corazones. Muchos han perdido ese ánimo de saber que nosotros somos la generación que está viviendo bajo la séptima trompeta, que nosotros somos esa generación que va a terminar el misterio de Dios que dice que será consumado, ese evangelio eterno. Nosotros hemos perdido ese fervor, ese entusiasmo, ese ánimo de predicar los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Nosotros hemos perdido esa emoción de predicar la profecía de Daniel 2, de predicar la profecía de Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, de predicar las profecías del Apocalipsis. Las hemos perdido, pero Dios quiera y nos vuelva a reanimar para salir como salieron estos hombres cuando Dios les dijo: os es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, naciones, lenguas y tribus. Por eso el pastor Daniels hace una súplica, hace un llamado. Oh, hermanos míos, es verdad que la séptima trompeta ha comenzado a sonar y que bajo su sonido y en el principio mismo de su sonido, el evangelio de Jesucristo ha de ser terminado. Es cierto, muchas voces responden sí. ¿No tenemos un mensaje entonces para llevar a los hombres? ¿No deberíamos ser un pueblo serio cargado con las graves y solemnes responsabilidades que descansan sobre nosotros? La congregación responde sí. Que Dios nos muestre el significado de nuestra posición y nuestro trabajo en este momento. Este no es el momento de jugar con los problemas tan graves como los que tenemos. Este no es el momento de ir a la ligera. Este es el momento, en vista del mensaje que tenemos, que debería agobiarnos y hacernos poderosamente serios y muy sinceros y rectos en nuestras vidas, porque estamos bajo la séptima trompeta. Voy a terminar. En muchos otros lugares, el triple mensaje de Apocalipsis es más que una teoría, es un gran sistema de verdad, un gran cuerpo de creyentes y un gran movimiento misionero del Evangelio. El sistema de la verdad es el mensaje de Dios al mundo. El cuerpo de personas son aquellos a quienes la verdad salva, y el gran movimiento misionero es la proclamación de la verdad al mundo por aquellos a quienes salva. No se puede pensar en este mensaje sin ver su verdad incitando a hombres y mujeres a la acción. Los ve tremendamente en serio, los ves comisionados para ir de un lugar a otro. Su movimiento está representado por un ángel volando en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estudiar el mapa del mundo, mira a todos los países de la tierra: América, Gran Bretaña, Escandinavia, Alemania, Rusia, Turquía, Siria, Egipto, África, Persia, India, China, Japón, Australasia, todas las islas del mar. Mira todos estos países y todos los lugares donde moran los hombres, y allí ves a los mensajeros de Dios proclamando fervientemente a la gente en todos estos lugares el mensaje que Dios les ha dado. Por eso es que el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18 llega a toda la tierra, va creciendo como sale el sol en plena mañana
hasta que se hace más fuerte. Tú eres, mi hermano, parte de ese mensaje. Yo miro en ocasiones a mis hermanos humildes y sencillos que desde sus hogares toman sus televisiones, agarran sus celulares y empiezan a predicar el mensaje de los tres ángeles. Veo desde esos lugares humildes a estos mensajeros que no fueron educados en institutos de gran enseñanza, ni escuelas de teología, que no fueron educados por grandes teólogos como el mundo llama hoy en día. Pero los veo educados por el Espíritu Santo, los veo instruidos por el poder de Dios y veo que su mensaje es un mensaje sincero, es un mensaje de verdad. Hombres que están siendo enseñados por Dios, como dice San Juan capítulo 6, versículo 46. Veo a estos hombres y mujeres que toman sus himnarios, ese himnario que no ha sido corrompido, ese himnario que trae la solemne alabanza a un Dios solemne, y los veo predicando el mensaje de los tres ángeles. Yo los animo, hermanos, a que sigan avanzando por fe, a que no se detengan, porque nosotros estamos representados por ese ángel. Ahora veamos, dice Daniels, el movimiento. ¿Cuándo llegó el mensaje de este gran movimiento? 1844 responden. ¿Qué pasa con el movimiento en sí? ¿Comenzó entonces? Ciertamente lo hizo. Es verdaderamente gratificante para el estudiante ferviente de la palabra de Dios, ya que traza su camino a través de las profecías hasta esta hora y encuentra que la obra comienza en ese mismo momento que cumple esa profecía. Hermanos, nuestros padres comenzaron este movimiento cuando llegó la hora de que comenzara. Está hablando de los pioneros adventistas. No había tal movimiento en el mundo cuando llegó la hora, pero Dios dio su espíritu a hombres humildes para guiarlos. Está hablando de los pioneros en 1844, está hablando de los que salieron de Babilonia, encontraron su camino sin precedentes ni predecesores, comenzaron un nuevo movimiento, comenzaron a proclamar un nuevo mensaje. Nadie lo había estado dando antes porque el momento para que se diera no había llegado. Pero en 1844 llegó la hora de dar al mundo una verdad completamente nueva. Ha llegado la hora de su juicio y nuestros padres comenzaron a darlo. Hemos recorrido 58 años desde 1844 a 1903, 50 de profecía establecidas tan claramente como tantos rayos del sol. Tenemos el movimiento a pie. Tenemos 60 o 70,000 creyentes en el mensaje. ¿Qué más queremos? Nuestros corazones deben llenarse de valor, deben de emocionarse con entusiasmo. Debemos hacer una nueva consagración esta noche de nuestras vidas con respecto a la terminación de este trabajo, de esta obra. Te hago la pregunta, hermano. ¿Qué posición tomarás? ¿De qué lado te pondrás? ¿A quién servirás? ¿A quién seguirás? ¿La voz de quién escucharás? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 10. El pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas oyen su voz. ¿Cuál voz escucharás? Hasta aquí te he mostrado las líneas de la profecía. Ya hemos mirado cómo creíamos al principio. Te he mostrado que no es lo que nos han enseñado,
que no es lo que hemos aprendido, que tristemente nos han engañado, que tristemente aceptamos otros fundamentos que no fueron los que Dios teníamos durante el comienzo de este remanente. Y el Señor te está llamando a ti, te está buscando a ti, para que te dejes enseñar por Él, para que te dejes guiar por Él, para que te dejes instruir por Él y seas utilizado, así como fueron utilizados estos hombres que A.G. Daniels le llama hombres humildes. Estos hombres que fueron los que levantaron este movimiento, los que trabajaron incansablemente, los que colocaron el fundamento de nuestra iglesia, los que colocaron los principios de verdad, los que colocaron esas creencias que nos han hecho un pueblo peculiar y distinto. Ahora, el Señor te está haciendo a ti la invitación para que te levantes, como dice aquí, para que busquemos una nueva consagración y seamos nosotros los que terminemos esta obra, porque nosotros somos esta generación, ya no hay otra. Nosotros somos la última, nosotros somos la séptima iglesia, la iglesia de los laodicenses. Esta generación es la que va a ver venir en gloria y majestad al Rey de Reyes y Señor de Señores. La invitación está ahí. ¿Cuál será tu decisión? Ella lo escribió y dijo: las fábulas que en la actualidad están siendo elaboradas por algunos trabajadores no deben ser consideradas como verdad. Su verdadero origen será revelado dentro de poco. El Señor ya la está revelando. ¿Quiénes son los que enseñan fábulas y quiénes son los que enseñan verdad? Ya el Señor está revelando qué es la verdad. El Señor está revelando de qué lado estaba Él. Se verá que fueron formados bajo el sutil poder del gran apóstata. Estas fábulas que hoy en día se enseñan tan insidiosamente como leímos al principio, se van a dar cuenta muchos que esas fábulas que no están en la Biblia, que nunca fueron enseñadas, porque nunca fueron verdad, se va a revelar que vienen del gran apóstata, que obra como un ángel de luz, controlando las mentes mediante engaños tan ocultos que busca por medio de ellos engañar, si es posible, a los mismos elegidos. Carta 232 de 1903. Esta carta me dice que el Señor es el que está sacando a la luz toda esta fuente de verdad, toda esta fuente de evidencia. ¿Y sabes para qué? Las está sacando para que conozcamos la verdad y la mentira. La está sacando para que podamos discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Él está sacando estas verdades para que diferenciemos las fábulas, para que miremos la mentira y para que conozcamos la verdad. Por eso es que el Señor está sacando todos estos libros a la luz y que por más que el enemigo no quiera que se den a conocer, van a salir a la luz. Así como hoy en día que las iglesias que rechazan la ley de Dios y que rechazan el sábado, un día el Señor sacará de su escondedero, donde Jeremías guardó el arca del pacto, que contenía la ley de Dios, un día el Señor la sacará a la luz como testimonio de su verdad y de que su ley siempre estuvo vigente y de que su cuarto mandamiento siempre estuvo ahí,
para mirar, para que el mundo mire que Dios tiene 10 mandamientos y el cuarto es el centro de los 10, para desenmascarar esos falsos 10 mandamientos que tiene el papado, que aparecen en el catecismo, y para que el mundo se dé cuenta que fueron engañados, y para que aquellos que miraron la verdad se dé cuenta que están confirmados por Dios que creyeron la verdad. Así de igual manera, el Señor está sacando todos estos testimonios, tanto de la mensajera del Señor como cartas que no teníamos, que no leíamos y que no habían salido a la luz. Él las está sacando, esas cartas inspiradas, como también está sacando a la luz los libros de los pioneros adventistas que no conocíamos, y como está sacando todas estas publicaciones que se daban en los primeros años del adventismo para desenmascarar el error, para sacar a la luz cuál es la verdad y cuál es la mentira. La decisión es de cada uno de nosotros. Por eso vamos a orar y, como siempre, vamos a dejar estos testimonios para que Dios obre conforme a su voluntad. Los voy a invitar a que me acompañen de rodillas para que juntos vayamos al Todopoderoso. La línea de la profecía. Bien, hermanos, confírmenme por favor que me están escuchando. Amén. Sí, se está escuchando bien. Muy bien, muy bien, hermanos, muchas Amén, gracias. hermano. Muchas gracias, hermanos. Bueno, antes de la oración quise poner aquí en stop para mostrar en ese diagrama, en el diagrama del libro Las hermosas enseñanzas para el hogar, está, ya les voy a decir, ahí en el grupo les compartí el, digamos, la página, permítanme ir un ratito, en la página, en la página del libro Las hermosas enseñanzas para el hogar, está el diagrama de las 7 trompetas en la página 418. Este diagrama que estamos viendo acá está en la página 418 del libro. Se llama el diagrama de las 7 trompetas. Al principio del estudio estábamos haciendo un recuento, un recorderis de los periodos de las 7 trompetas. Ubíquense por favor aquí en la cuarta línea de la profecía. Está aquí las 7 trompetas, ¿sí? Por favor, confírmenme que ustedes alcanzan a ver aquí donde está el cursor señalándose. Alcanzan a ver el cursor, ¿cierto? Sí, hermano. Muy bien. Amén. La primera trompeta va del año, aquí en este diagrama aparece, del año 395 hasta el año 620. Dice que dura 225 años. No, La, no, la hermano Carlos, 396. 396. 396. Perfecto. 396. La segunda trompeta, aquí dice primera trompeta. Hermana Gabriela, ayúdeme aquí, por favor. La quinta trompeta, ¿cierto? Fifth Sí. trumpet, va aquí, hermanos, del 620, y miren que la duración es hasta julio 27 de 1449.
Así es. Esta fecha de julio 27 del 1299 no es la terminación de la quinta trompeta, ¿sí? No es la terminación de la quinta trompeta. Este es el inicio de esos 150 años que en Apocalipsis 8 y 9 está representado por esos 5 meses proféticos, 150 años. 5 meses son 150 días. En el principio de día por año son 150 años. Que empezaron cuando el mahometanismo se instaló y duraron, ese azote duró 150 años, que terminaron en 1449. Entonces está confirmada la fecha de 1449 para la terminación de la quinta trompeta. Hago una corrección aquí. En esta primera parte son las primeras 4 trompetas. Las primeras 4 trompetas van del 396 en el diagrama hasta el 620. La quinta trompeta va del 620 hasta aquí, hasta esta línea, que es 1449. La sexta va hasta 1840 y luego la séptima empieza de 1844 hasta el fin del milenio. Hacemos esa claridad, ¿cierto? El año 1229 no es la terminación de la quinta trompeta, sino el año 1449. Recordemos que en la Biblia dice que esta zona iba a ser atormentada por 150 años, que van del 1299 a 1449. ¿Cuál es la prueba de esto? La prueba de esto es que ese segundo ahí iba a durar 391 años y 15 días, como lo muestra aquí el diagrama. Esa sexta trompeta, ese segundo ahí, iba a durar 391 días, 391 años y 15 días. Si nosotros le quitamos a 1840 esos 391 años y 15 días, nos lleva a julio 27 de 1449. Entonces la prueba es de que la quinta trompeta no termina en 1299, sino en 1449. ¿Por qué? Porque la sexta trompeta dice que iba a sonar por 1 hora, 1 día, 1 mes y 1 año. Sumando el tiempo profético de 1 hora, 1 día, 1 mes, 1 año, todo eso nos suma 391 años y 15 días. ¿Por qué nos suma 391 años y 15 días? Porque un año son 360 días en el principio de día por año. Un año son 360 días, un mes son 30 días, ahí ya son 390. Un día es un año, ya son 391. Y 1 hora en tiempo profético son 15 días. ¿Sí? 1 hora son 15 días. Sencillamente dividimos los 360 entre 24 nos da 15 días, porque un día tiene 24 horas. De esa manera, confirmamos que esos 391 años y 15 días empezaron en 1449, no en 1299. En 1299 empezó esos 150 años que están contemplados dentro de la quinta trompeta, la cual empezó en el año 620 después de Cristo. Aquí en el grupo les acabé de pasar el libro de las 7 trompetas del hermano Jaime Huay. En ese libro, hermanos, mientras estábamos escuchando, confirmé precisamente que el hermano Jaime Huay
también está de acuerdo con este diagrama y cita las mismas fechas. Y les volví a pasar el diagrama de las 8 líneas proféticas donde exactamente estamos de acuerdo en estas mismas fechas para el inicio de las trompetas. Hermanos, al respecto del tema en general, ¿hay algún comentario? ¿Hay algún aporte? ¿Cuál era el objetivo, hermanos? El objetivo era presentar al presidente de la Conferencia General de ese entonces en su sermón, donde él estaba de acuerdo con la interpretación de las trompetas que daban nuestros pioneros y que apoyaba a la hermana White. Quizás fue el último de los pastores, de los directores de la Conferencia General fieles, el último, porque de ahí, después de él, vinieron una partida de sacerdotes de Baal. Entre esos estuvo Ned Wilson, el papá de Ted Wilson, y estuvo Desmond Ford, estuvieron como les digo, hermanos, una partida de pastores que tergiversaron, abrazaron la apostasía omega y torcieron la verdad. Hermanos, hagan un comentario, por favor, al respecto de qué les ha parecido este tema que hoy hemos escuchado, que lo hemos titulado Cuando el presidente de la Conferencia General no es jesuita. ¿Qué opinión les merece, hermanos, para ir cerrando? Bueno, a mí me sorprende cómo los pioneros estaban todos de acuerdo y ahora tenemos tantas interpretaciones diferentes para cada línea profética y ni siquiera es la misma cantidad de interpretaciones para cada línea. O sea que no es que hay una cantidad fija de grupos que uno diría, bueno, tienen por lo menos dentro del grupo una X cantidad, o sea, como que puede que hayan quién sabe cuánta cantidad de grupos con cuántas combinaciones posibles de interpretaciones diferentes. O sea, es una confusión. Esto es por definición Babilonia. O sea, confusión. Sí, hermana. Realmente terrible. Sí, así es. Bueno, recuerden, hermanos, recuerden que el lema es ese, ¿cierto? Confunde y vencerás. Las personas no saben a quién creer, porque imagínense ustedes, hermanos, para muchos que son seguidores de Esteban Bor y que consideran a Esteban Bor como de los eruditos más prominentes del adventismo, cómo aquí el hermano Amado presenta el estudio que Esteban Bor hace sobre las 7 trompetas y pone a sonar la 7ª trompeta en el futuro. Esteban Bor es futurista. Aquellos que apenas se menciona a Esteban Bor creen que se está tocando a su ungido, al ungido de Jehová. Pero realmente nos damos cuenta quién está dirigiendo a este tipo de personas cuando echan por tierra la interpretación profética historicista y ponen ellos su propia interpretación. Endiosados, han cambiado la verdad por la mentira y profesando hacerse sabios se han vuelto necios. Entonces, súmenle a los apóstatas futuristas, súmele a Gambetta, súmele a Cúcaro, súmele a David Gates, súmele a Juan Rivera y súmele a Esteban Bor. Porque aquí hoy acabamos de ver, y los que quieran confirmar eso, pueden ir a su página y pueden escuchar
cómo este Señor también pone la séptima trompeta a sonar al futuro. Entonces se cumplen las palabras de Isaías 3:12, pueblo mío, los que te guían te engañan. Hermanos, qué bueno saber en esta noche que nuestros pioneros estudiaron la verdad y buscaron la verdad como quien busca un tesoro, y esa verdad fue confirmada por el Espíritu Santo, ¿sí? Confirmada por el Espíritu Santo a través de la profeta. Y el mismo hermano Jaime White, en su libro El sonar de las siete trompetas, da testimonio de esto, y todos ellos estaban de acuerdo con este principio del día por año y con esta interpretación de las siete trompetas. Vamos terminando entonces, Bueno, hermanos. Carlos, Hermana Ángela, bueno, adelante. Carlos. Adelante, hermana. Bueno, yo me pregunto, o les pregunto a ustedes, uno de todos, si en algún momento han escuchado a Ted Wilson predicar las siete trompetas correctamente como la predicaban los pioneros. No hemos Ahora, Ni escuchado. ahora siquiera pregunto. incorrectamente. O sea, No, creo que ni Exacto. incorrectamente las ha predicado. ¿Las ha yo, predicado incorrectamente, hermana Gabriela? No, yo digo que por lo que está diciendo ahí el hermano Amado, que obviamente tenemos que corroborar cada uno, él dice que no las ha predicado, ni siquiera incorrectamente. O sea, no lo omiten, lo evitan el tema, Sí, bueno, el como primer si no punto fuera sería, importante. sí, el primer punto sería que si es un presidente de la conferencia fiel, primero, las debe predicar correctamente. Segundo, amonestar a un pastor que las esté predicando incorrectamente. Pero bueno, obviamente no lo va a hacer, porque ya sabemos que es un gran apóstata, ¿cierto? Y bueno, hermano, muchas gracias por aclararme la parte ahí, porque bueno, como yo estaba viendo el diagrama profético en los cuadritos rosaditos, estaba mirando 1299 y la rayita que indica arriba, quinta trompeta. Entonces, yo digo que debiera de haber ahí como un énfasis, profecía de los 150, ¿cierto? Eso fue lo que usted nos explicó hace un momento. sí, cuando nosotros Debiera haber ahí leemos, como, debiera haber como una claridad ahí en ese cuadro profético, porque yo siempre he tenido esa inquietud y ese enredo en mi cabeza, ¿por qué está esta fecha ahí? Entonces, ahí me daría una trompeta de más, ¿sí? ¿Por sí, qué no hace énfasis en la profecía de los 150 días? Ahí en ese cuadrito, en esa rayita donde me está mostrando en la parte de arriba, quinta trompeta, primer ay, ¿cierto? Entonces, sí, eso era lo que yo no entendí, hermano. ya. Pero no se preocupe, hermana. Mire, aquí le acabamos de compartir, yo le voy a sugerir. Yo les acabo de compartir dos fuentes. La primera es el libro del hermano Jaime White, y allí él explica detalladamente esos 150 años que están contenidos dentro de la quinta trompeta. Los últimos 150 años es cuando el imperio maometano empieza su labor ardua y termina en 1449. Y también les acabo de compartir las 8 líneas proféticas con la explicación. Exactamente dice lo mismo. Entonces, esta quinta trompeta, hermana Ángela, usted ve que está comprendida entre el 620 y 1449. Dentro de esta quinta trompeta, empieza a sonar en el 620, pasan 679 años y allí empieza el periodo profético dado de los 5 meses, del tormento de los 5 meses. Usted lo debe leer en ambas fuentes. En las 8 líneas proféticas, que ese comentario está sacado de aquí del libro de este inglés, y en el libro del hermano Jaime White. Entonces aquí no da, por ningún lado nos puede dar más de 7 trompetas.
Aquí está las primeras 4 trompetas, Aquí está la quinta trompeta, por eso están las rayitas altas. En esta quinta trompeta hay una rayita aquí que divide el periodo de la quinta trompeta, pero no son 2 trompetas, es la misma quinta, que va hasta 1449, y la sexta trompeta va de 1449 Sí, hasta Hermano 1840. Carlos, Sí, hermano Alfonso. hermano Carlos, Adelante, hermano. Adelante, hermano Alfonso. Hola, ¿me están escuchando? Pues, ¿Me están escuchando, hermanos? Ahora sí, hermano. hermano Carlos. Adelante, hermano. Sí, hermano, yo le iba a hacer una preguntita. Ahí donde dice que julio 27 y 1299, ¿qué significa ahí, hermano Carlos? Julio 27 de 1299 es el inicio de los 150 años que en Apocalipsis 8 y 9 presenta como los 5 meses de tormento y que Sí, ya, van ya lo había y que, explicado. y que van. Mire, coja un lapicero, hermano, por favor, Yo y le había puesto píquele. cuidado ahí. Coja un sí, lapicero y, eso fue lo que yo ya hermana, entendí, hermano Carlos. hermana Lo que Ángela, pregunta el hermano Alfonso. sí, Ah, lo que usted entendió. por Exacto. favor, Eso era lo que yo no permítanme. entendí, hermano. Ya, tomen un lapicero, por favor. Escriban 1449 menos 150. 1449 menos 150. Da la Les va a cuenta dar, exacta, les hermano. va a dar 1299. O lo contrario, 1299 más 150 les va a dar 1449. Este julio 27 a julio 27 de 1299 a 1449 son los 150 años que iban a ser atormentados. Pero hay que leer el contexto para saber quién iba a atormentar a quién. Bueno, ahí en el libro está explicado. Pero sí, hermano, aquí ahí es una... en mis apuntes, hermano Carlos, tenía esa fecha, más no había mirado cómo se sacaba, así como nos dijo ahora que hicimos la suma o la resta. En ese julio, yo tengo el julio 22 de 1299 al 27 de julio de 1449, el ejército de Mahoma atormenta a Constantinopla. Exactamente. Tiene que ser, hermana Argenis, del 27 de julio al 27 de julio porque la profecía dice que son 5 meses exactos. Exacto, 5 meses de 30 días, calendario judío, 150 días, 150 años, ¿sí? De 27 de julio al 27 de julio, y la historia confirma estas fechas. Entonces, hermanos, acá en la sexta trompeta, o el segundo ahí, nos va a dar una fecha de 391 años y 15 días. Cuando ustedes lean el asunto de la sexta trompeta, van a encontrar que hay un castigo o hay un juicio que se va a dar por una hora, un día, un mes y un año. Sumando proféticamente una hora más un día, más un mes, más un año, eso nos da 391 años más 15 días, que son los que están escritos aquí. Esos 391 años y 15 días son, o es el tiempo que iba a durar el segundo ay, o sea, la sexta trompeta, que fue de julio 27 de 1449 al 11 de agosto de 1840. Allí están contenidos los 391 años y 15 días. Bueno, eso es cuestión de ponerse a leer, coger un lapicero, un papel, hacer el diagrama, hacer sumas y con los apuntes que tenemos de los historiadores adventistas, historicistas, coordinar esto. Bueno, Hermano hermanos. Carlos, Sí, hermana quería Ángela. hacer la última pregunta para todos. En
en el tiempo que llevaban en la corporación, bueno, el hermano Carlos había dicho 30 años, hermano. Bueno, ya son desde 1985. Ya vamos para 85, ya son más de 35 años. Y cuando usted estaba en la corporación, usted entendió los 7 sellos, las 7 iglesias, las 7 trompetas, las profecías de 1200, 1300, 1000. Bueno, todas esas profecías, ¿usted las comprendía No, cabalmente obviamente. o hace No, poco? no, porque escasamente se mencionaban las 7 iglesias. Y eso para decir que Éfeso significa esto, que Esmirna significa lo otro, que la Odisea, y para decir que estamos viviendo, que somos laodicenses, no más. Pero obviamente, ¿no? Nosotros nacimos en el error, nacimos en el engaño. Claro, A mí claro que sí, me hermano. tocó absorber las 28, primeramente las 27 creencias de Guley de 1980 y después las 28 creencias. A mí me tocó vivir toda esa época, vivir toda esa historia, pero para la gloria de Dios, bueno, el Señor nos fue sacando y pudimos entender claramente, hermanos, ahora, para la honra de Dios, pues este proceso. Y qué decir, hermanos, mire, cuando yo estaba en la Corporación Adventista, mm, era muy estudioso, modestia aparte. Me gustaba estudiar palabra por palabra esos folletos de escuela sabática, subrayarlos. Y nunca tuve la precaución, nadie nos infundió el asunto de leer el espíritu de profecía. Ya por voluntad propia, por providencia de Dios, bueno, el conflicto de los siglos, pero no leerlo así como lo leemos ahora. Entonces, claro, uno se alimentaba de ese material de la escuela sabática, de la revista del anciano, porque pasamos por ser ancianos, por ser director de jóvenes, por ser director de escuelas sabáticas, por ser director del ministerio de los laicos. Entonces, el Señor vio la manera de sacarnos de allá. Pero Amén. obviamente habían inquietudes, habían dudas, habían cosas que no cuadraban. No cuadraban hasta que el Señor utiliza a las personas y bueno, de alguna manera el Señor nos busca a los verdaderos adoradores y entre esos Amén. estamos nosotros, Amén. están ustedes, Amén. para la gloria de Dios. Hermanos Yo míos, sé, mi hermano, Amén. yo sé, mi hermano, que todos estamos en las mismas, inclusive 2 personas que llevan 50 años en la corporación no saben estos tiempos proféticos. No lo saben, no saben las simbologías, interpretar las simbologías de las 7 trompetas, los 7 sellos, nada de profecía. Escasamente lo que usted dice. Ahí, ¿qué significa la iglesia tal? ¿Qué significa tal iglesia? O sea, lo más mínimo, digámoslo así, mi hermano. Entonces, gloria al Señor, porque aquí sí estamos estudiando. Lo que pasa es que allá bueno, por la gracia del Señor, yo apenas estuve como 1 año en la corporación y ya después el Señor me sacó de allá, pero realmente es que no sabíamos absolutamente nada. O sea, no sabíamos, estábamos digamos, con un espíritu de error allá, no sé, estábamos ciegos, Hermana guías de Ángela, ciegos, mejor dicho. yo Sí, escuché hablar en la iglesia adventista, escuché hablar de las 7 trompetas, fue en el 2018, un predicador que llegó por allá de Bucaramanga, y él decía que en el 2018, él decía que estábamos en la 5ª trompeta. Eso fue lo que nos enseñó, María. ¿sí? Y entonces ahorita que yo escucho al hermano Amado hablar, dije, uy, no, uno, no, nosotros, o sea, nos estaban dando, era una mentira ahí. Estamos Vino de viendo era una Babilonia, mentira, un vino de engaño, sí. Babilonia. Eso es verdad, un engaño. Entonces, ellos que iban a nombrar a los pioneros o a los adventistas historicistas, esa gente no nombró a esos.
Ellos estaban, era haciendo lo de ellos, engañando la humanidad y todavía. Yo creo Claro. que hay personas ahí que llevan 20, 30, 40 años y no conocen ni qué son, ni qué es el adventismo historicista. ¿Quiénes fueron los historicistas? Ellos no conocen, ¿sí? No conocen ni Sí. los 7 hitos. A mí cuando me dijeron que los 7 hitos, dije yo, ¿cómo así que los 7 hipos? Dije, ¿cuáles hitos? Cuando lo escuché así, mucha gente está ahí que no sabe cuál de las 7 columnas de nuestra fe. Bueno, Sí, hermanos, inclusive yo en día en una escuela sabática, escúchame un segundito, en una escuela sabática yo nombré a la profeta del Señor y me miraron todo raro, todas las miradas se posaron en mí y me miraron Hermana como Ángel. un bicho raro. Sí, Se cortó, ok. hermana, no se la escuchó. que yo en una escuela sabática, ¿me están escuchando? Sí, sí, sí la Ahora sí, hermana. escuchamos. No, nombré a la mensajera del Señor, a la profeta, y todos me miraron como bicho raro. Todos me miraron de una y sí, pero ¿y esta qué? ¿De dónde salió? Sí, me miraron Sí, raro y mismo. ok. Mm. Así como yo miré como bicho raro a Carlos Kossel esta tarde que nos fue compartido el libro de este alemán Carlos Kossel sobre la salud. Yo me puse a leer y encontré que, bueno, voy a confirmar si es él o los editores que mencionan a la hermana White como una simple escritora. Ahí ya lo comencé a mirar como bicho Mm. raro y ya tengo que hacer un llamado, hermanos, aquellos que dicen ser médicos misioneros, que solamente manejan la parte de la salud, no son verdaderos médicos misioneros. En esos casos hay que examinarlo, hay que sacarlo mejor, pero no tener eso como un libro del historicismo y tratar de hacer la claridad. Cuando compartimos ese tipo de libros, hagamos la aclaración. Hagamos la aclaración. De este libro podemos extraer algunos conocimientos o beneficios de las hierbas o de estas plantas, pero hagamos la aclaración que no es un libro de historicismo. Apreciados hermanos, vamos a terminar ahí por hoy con la ayuda de Dios. Mañana estaremos en directo con nuestro hermano amado y él nos va a recordar lo que nos ha venido enseñando, que definitivamente el que cree saberlo todo, no sabe nada. Nosotros no hacemos alarde de que ahora todo lo sabemos, ni más faltaba. Entre más conocimiento tengamos, tenemos que ser más humildes, preocuparnos por nuestros hermanos que quedaron en Egipto, y así como Moisés, rogarle al Señor ir y decirle, como Moisés le dijo a Jetro, a su suegro, déjame que vaya a ver a mis hermanos que quedaron en Egipto, esclavos. Nosotros tenemos, hermanos, hay cantidad de personas en el adventismo corporativo y cantidad de personas en el adventismo falso de sostén propio o de sostén propio falso que están engañadas. Y a esas personas es que nosotros tenemos que hacer lo posible. Me comentaba la hermana Franci con su esposo y el hermano Parmenio, allá en esa selva donde él vive, hay cantidad de adventistas y estamos buscando la manera de, me decía ella, diseñemos una revista que hable de la apostasía, alfa, omega, que hable de lo que está pasando, de su unión de la iglesia con el Estado. Le dije, hermana, esa revista equivale a más de 100 libros. Eso no se llama revista. Nosotros tenemos que empezar a imprimir por partes. Hay un libro del hermano Benz Ferrer que se llama El terremoto evangélico que derrumbó los pilares de la fe adventista. Impresionante, muy bonito. Yo lo compartí en audios y lo tengo en audios. Y es un libro corto, así como el libro El expediente del pastor Milton Andreasen. Ellos cuentan la historia de 1957 y de la apostasía.
esos libros cortos, esos libros, hermanos, esos capítulos de la gran controversia que hablan de la libertad de conciencia amenazada, del origen del papado, del espiritismo, de la imagen de la bestia, de los Estados Unidos en la profecía. Esos capítulos, la profeta recomienda producirlos y repartirlos. Entonces, hermanos, podemos hacer una obra para la gloria de Dios entre los adventistas del séptimo día que quedaron en Egipto, ¿sí? Que quedaron en Egipto. Porque el Señor ha dicho que hay muchos que van a salir de allá. Así como nos sacó a nosotros, el Señor va a sacar a muchas personas de allá. Van a venir de la Iglesia Católica, inclusive de entre los paganos, van a venir. A nosotros nos corresponde hacer la preparación necesaria, tener la claridad necesaria. Hoy tuve, hermanos, el gusto hoy fui para la ciudad y atravesando el parque, vi a los testigos de Jehová, los vi ahí con sus revistas y ellos son todo atentos. Y yo pasé por allí y no, pues ni siquiera llegaba y ya me estaban dando la bienvenida. Y entonces yo les dije, permítame hacerle una pregunta, ya los saludé. Y les hice una pregunta que ya se la hice a mi amigo testigo de Jehová que por años me visitaba en el apartamento, pero no para enseñarme, sino para escucharme. Y él aprendió mucho, pero sigue en los testigos de Jehová. Y por esos días le escribí a raíz de los estudios con nuestra hermana Gabriela. Le escribí y le dije, amigo Oscar, lo saludo. Quisiera saber qué papel desempeñaron Westcott y Hort en la traducción de la Biblia de los Testigos de Jehová. Quisiera saber. Y él me contestó, dijo, ya le averiguo, y hasta ahora van 8 días y no me ha contestado. Entonces yo me acerqué ahora a estos testigos de Jehová y una dama así joven, bien alta, me atendió y le hice la pregunta. Yo quiero saber si ustedes conocen a Westcott y Hort y qué papel desempeñaron ellos para tener los testigos su Biblia. ¿Qué le parece esa pregunta, hermana Gabriela? Pues yo se la hice a ellos, ¿cierto? ¿Qué papel? Para ver si sabían. Y entonces se quedaron mirando y dijo, no, no sabemos, pero deme un segundito y sacó el celular, entró rapidito ahí un enlace y le puso la palabra Westcott y ahí le salió. Ah, dijo, sí. ¿Y por qué nos pregunta? Pues porque yo en el prólogo de una de sus versiones leí estos nombres y estamos haciendo un estudio al respecto de eso, de las versiones de la Biblia, y me llamó la atención y quería preguntarles. Entonces me dijo, sí, mire, aquí está, y sacó en la página tal, sacó la Biblia, una Biblia de 2019, 2020, tienen ahora una versión del 2020. Hermana Gabriela, y tienen una misma Biblia en lenguaje actual de la traducción del Nuevo Mundo en lenguaje actual. Y entonces me echaron el cuento, como decimos acá en Colombia, y me dijeron, mire, esta versión es en un lenguaje actualizado para un fácil entendimiento. Es la traducción en lenguaje actual o Biblia para hoy o Biblia de hoy de los testigos de Jehová. Y como ellos la entregan gratis, yo quiero tener un ejemplar, por favor. Listo, pase el martes y la tenemos. Ok, voy a pasar el martes porque la quiero tener para evidencia. Y Amén. entonces, hermanos, cuando ellos me abren, me pasan la Biblia de ellos, en el prólogo yo leo y voy rapidito y les digo, mire, aquí están los nombres, Westcott y Hort. ¿Y qué hicieron ellos? Dice que ellos utilizaron el asunto para traducir la Biblia de ustedes. Ahora sí les voy a dejar la tarea. Averigüen dentro del catolicismo quiénes fueron Westcott y Hort. Y si ustedes quieren, yo les puedo compartir unos estudios que hay sobre ellos y ustedes nomás los confirman. Y se quedaron frías, se quedaron frías. Quiero decirles que tengo malas noticias.
Westcott y Hort son traductores católicos que ayudaron en la traducción o aportaron algo en la traducción de las Biblias de los Testigos de Jehová para introducir en sus versiones doctrinas católicas. Yo creo que esta noche no van a dormir. Yo creo que no van a dormir y el martes Hermano. yo sé que me van a esperar. Aún entre los testigos de Jehová habrán personas que aman a Dios, que están engañadas involuntariamente o voluntariamente, pero que ellas van a salir. Bueno, hermanos, nos estamos Hermano Carlos, hermanos. Bueno, a ver, hermana Ángela, hermano Carlos, yo creo que permítame, no le van hermano a llevar la Alfonso. Biblia. No le van a llevar la Biblia, hermano Carlos. Hermana Ángela, Sí, hermano, yo tengo que contarles también un testimonio con un testigo de Jehová y estoy en ese proceso porque es una persona que apostató en la apostasía que ellos tuvieron, en el chasco que tuvieron en 1974, 75, algo así. Ellos 75 para acá. profetizaron Ujú. de que en el 75, en esa década, más o menos del 70, 1970, iba a venir el Armagedón y entonces él fue uno de los que apostataron al ver que no vino nada al Armagedón y bueno, en fin, lo que ellos creen. Entonces estoy en esa tarea de hablar mucho con él, inclusive me llegó a decir hermana Ángela, pero él nunca supo quién era yo, o sea, él nunca supo de dónde pertenezco yo. Yo simplemente crucé media hora con él, doctrina y todo, y veo que él no sabe casi nada de doctrina. Entonces yo le dije, le recomiendo Biblias antiguas. Ay, usted no me puede conseguir una. Y yo, pues realmente yo no sé dónde conseguir una. Y bueno, estoy en ese proceso con este señor ok, también. hermana Ángela, antes de darle la palabra al hermano Alfonso, hermana Ángela, hay una clave para atender a un testigo de Jehová. Cuando el testigo de Jehová vaya a su casa o a la casa de cualquiera o en cualquier sitio y saque la Biblia de él, de ellos, uno debe decirle, ¿usted sería capaz de explicarme las doctrinas en cualquier Biblia o en mi Biblia, la que yo tengo? Permítame su Biblia, la vamos a colocar aquí a un lado y yo le voy a entregar mi Reina Valera Gómez o en últimas, mi 1960 o la King James, la que tenga a mano. Explíqueme en esa Biblia las doctrinas. El testigo de Jehová no va a saber explicar porque las doctrinas del testigo de Jehová se basan en esa traducción, en esa traducción. Hermano Alfonso, y cerramos. El hermano Alfonso me dice que no me van a llevar la Biblia. Ah, sí, hermano, que ya no le van a llevar la Biblia a usted porque usted puesto a hablar así. Ya perdió Bueno, la Biblia. no creo, hermano. Tengo dos versiones, la de 1967. El martes les estoy contando, hermanos, si me llevaron la Biblia o no. Bueno, hermanos, hermano Argenis. No, hermano, es que es muy interesante pues el testimonio con el señor testigo de Jehová. Por favor, no se le olvide contarnos lo que Sí, sucede este martes o cualquier otro día. es Y bueno, más, cuando uno le dice a ellos que estudiemos entonces las doctrinas y le pasa uno la Biblia, entonces ellos enseguida van a decirle lo que siempre han dicho, que es que la traducción de ellos es la mejor y no sé qué. Entonces ahí es donde uno puede decirles, bueno, ustedes saben quiénes hicieron parte de sus traductores, entonces ahí está la pregunta suya. A ver exact- cómo. exactamente. Hermanos, Ellas, tengo que ellos me hacer una dieron, aclaración. ellos me Si dieron, quieren, perdón. ellos me dieron el correo electrónico para que le envíe el archivo de los estudios que estamos adelantando. Y yo Amén. se los voy a enviar con un audio. Adelante, hermana Gabriela. Sí, hermanos, estuve investigando un poquito y en realidad confirmé que Westcott y Hort fueron los que hicieron el original griego en el cual ellos se basaron, pero los traductores de la Biblia Testigo de Jehová no figuran. Por eso es que, digamos, los únicos nombres al cual uno le puede atribuir algo es a Westcott y Hort. Pero en realidad
parece ser que los traductores de la Biblia Testigo de Jehová no los mencionan, varios dicen, porque ellos en realidad ni siquiera manejaban bien los idiomas originales. Hay unos nombres por allí que se filtraron, como que se supieron quiénes eran. Yo ahora les voy a mandar, hermanos, en el grupo, unas capturas de pantalla del libro donde está esa información para que también ellos la puedan corroborar. Porque incluso ese dato yo lo encontré corroborado, por lo menos en un libro de un ex testigo de Jehová, donde mencionaba al nombre de uno de los traductores, Frank, no me acuerdo el apellido, bueno, pero en realidad los traductores no figuran. Westcott y Hort fueron los que hicieron los originales griegos en los cuales ellos se basan. Y eso, Ese hermana sería Gabriela, y eso lo dice esa Biblia que me van a entregar. Lo dice en el apéndice, cómo llegó la Biblia a los testigos de Jehová. Ellos tienen ahí narrado eso. Y ahí los mencionan y ya hacen la claridad de que Westcott y Hort fueron los que diseñaron, haga de cuenta, voy a usar un término que no es el que está escrito, pero es algo parecido. Ellos diseñaron como el molde del griego para poder traducir la Biblia del Testigo de Jehová. Entonces, exactamente. eso es lo que ellos dicen, ¿no es cierto? Pero tuvieron que ver, porque si ellos toman y ponen ahí, como se dice, la base del griego, y vienen otros a traducirla, pues ellos tienen mucho que ver ahí. Hermanos, Por me da supuesto, pena es con la base. ustedes, me da pena con ustedes, pero debemos terminar ahí. Nos hemos ido mucho tiempo. Yo me olvidé de suspender la grabación, inclusive el video va a quedar bastante largo. Y bueno, esperamos que nos sepan disculpar. Vamos a orar, hermanos, para terminar y mañana con la ayuda de Dios continuaremos. Hermano, yo le quería preguntar algo y Deme un estaba esperando segundito. a que todos los hermanos comenten y vengo Bueno. juntando inquietudes, cosas.